¿Cómo están, hermanos? Que Dios los bendiga, qué gusto verlos en este día, en esta mañana que Dios nos ha concedido. Hoy vamos a tener una clase que tiene que ver con victorias sobre las pruebas y el próximo domingo te estaremos cerrando la serie de lecciones que estamos llevando de victorias sobre las pruebas. Una lección más y terminamos esta serie de lecciones, hermanos. ¿Okay? Ya sé que han sido activas, han sido productivas en nuestras vidas, hermanos. Ojalá que esta lección sea una más. Estamos muy contentos que está con nosotros por primera vez Francisca Nieto. Ella es mamá de nuestra hermana Magdalena Arismendi. Todos les decimos a ella bienvenida, doña Francisca, bienvenida. Qué bueno que está con nosotros. Que Dios le bendiga grandemente y aquí le seguimos invitando. Esperemos que no sea la primera vez. Que Dios le bendiga. Bien, vamos entonces a entrar, hermanos, en esta mañana. Victoria sobre las pruebas, ¿ok? Yo sé que en Cristo somos más que vencedores, hermanos. Dice la Escritura, el apóstol Pablo le decía a la iglesia en Roma, en Cristo somos más que vencedores. Y es necesario estar recordando, hermanos, es necesario saber cuál es la postura del Hijo de Dios, la postura de aquel que confía en Dios, y eso debe determinar sus pensamientos, sus sentimientos para seguir adelante a pesar de la prueba en la que estamos pasando. Recordemos, hermanos, el Salmo 23, que es el salmo que estamos usando para poder sacar lecciones importantes sobre el tema victoria sobre las pruebas. Yo creo que usted se sabe el Salmo 23, ¿verdad? Ya lo conoce muy bien. Jehová es mi pastor, nada me faltará. El salmo escrito por David, hermanos, esas eran sus palabras. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En el Nuevo Testamento hemos entendido que Jesús es el buen pastor. Cualquier persona que le haya abierto la puerta a Jesús, que haya entrado por esa puerta que es Jesús, hermanos, tenga por seguridad que nada le faltará, porque Jesús es el buen pastor. En el Antiguo Testamento, David dijo, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Dice el versículo 2, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. La idea de los pastos verdes, hermanos, para nosotros los humanos, un pasto verde bien recortadito debajo de un árbol es agradable, es refrescante, puede hasta incluso caminar descalzo, sentarse, incluso hasta acostarse. Y es vitalizador la idea de hacerlo, hermanos. Y en el caso de las ovejas es encontrar un lugar de descanso, pero también un lugar de alimento. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Versículo 3, confortará mi alma. ¿Sí? El alma, hermanos, es aquello, es la parte interna del ser, hermanos, de tal forma que nos hace estar confortados, vitalizados en la parte interna, en la parte espiritual, hermanos, porque en el cuerpo para el cuerpo podemos comer, podemos untarnos, podemos hacer de todo, pero el alma solamente es satisfecha, es llenada, es curada, es alimentada, hermanos, por medio de Dios, por medio de su palabra. Confortará nuestra alma y nos guiará por sendas de justicia, por amor a su nombre, de su nombre. Y aquí está, hermanos, el versículo 4, que será como base para nuestra lección en esta mañana, ¿ok? Dice el versículo 4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento.
aunque ande en valle de sombra de muerte. Estar en la planicie, hermanos, de alguna manera puedes lograr la luz o aprovechar la luz a su máximo. Pero cuando vas en el valle y ya en la noche, hermanos, la oscuridad se hace más densa porque las propias montañas, el propio campo, hermanos, no plano, sino habiendo un valle, hermanos, como que la oscuridad se centra más, y caminar entre un camino cerrado era el favorito para los ladrones, para tenerlo como una encrucijada para atacar a sus presas, aunque ande en valle de sombra de muerte. ¿Qué significará esto? ¿Qué significará esto para David? ¿Qué significa esto para aquel que confía en Dios, para aquel que vive en este mundo? ¿Qué será ese valle de sombra de muerte? Peligro. De hecho, aquí mencionó sombra de muerte. Peligro, oscuridad, miedo. Sí. Aunque ande en valle de sombra de muerte. El tema de hoy es victoria sobre el valle de las sombras, ¿ok? Y tiene que ver, hermanos, con los temas que hemos estado hablando sobre ser victoriosos, salir adelante cuando estemos contra la pared, cuando estamos afligidos, cuando estamos en momentos de mucha ansiedad, de mucho estrés, de terror, de miedo, de no saber qué hacer. Las sombras, hermanos, sinónimo de oscuridad, símbolo de temor, de maldad y de desgracia. Las sombras, relacionado con la oscuridad. Y en la oscuridad, hermanos, crea miedo, terror. En la Biblia, oscuridad son las mismas acciones perversas y malas del hombre. El que anda en la oscuridad, el que anda en la maldad. Oscuridad, desgracia, cuando dice la Escritura ahí, aunque ande en valle de sombra de muerte. Podríamos entonces decir que ese valle de sombras de muerte podría representar un estado de enfermedad o enfrentar enfermedades, conflictos, algún dolor por alguna causa, por alguna razón, la misma muerte, decepciones en la vida, tragedias. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a nosotros? ¿Por qué estoy pasando esto? Disoluciones, problemas. Hermanos, yo no sé si ahorita usted esté pasando por ese valle de sombra de muerte, o ya pasó, o esté pasando. Pero otra vez esta lección para confortar nuestra alma, para vitalizar nuestra fe, para no desanimarnos, para seguir adelante. Y si llega a suceder que venga a su vida una noticia fuerte, trágica, dolorosa, puede usted mantenerse firme, fuerte. Puede usted estar aquí adorando a Dios a pesar de. Puede usted estar aquí cantando, alabando a Dios. Puede usted doblar su rodilla y orar a Dios confiando en que Él sanará, que Él librará, que Él hará lo necesario para que nosotros salgamos adelante. Ahorita quizá las cosas están marchando bien, pero
Recuerde que de repente las cosas suceden, ¿sí? Y yo quiero verlo fortalecido, yo quiero verlo animado. Sé que va a ser difícil, porque lo mismo que yo quiero ver en ustedes es lo mismo que ustedes quieren ver en mí, en mi familia. Como un pueblo triunfante a pesar de la prueba. Un pueblo, hermanos, que avanza, marcha hacia adelante, a pesar de tantas cosas que puedan sucedernos en la vida, ¿ok? Y en lugar de decir, ya no voy a la iglesia, es decir, me quedo en mi casa, en lugar de decir, no, yo voy a adorar como lo hizo David cuando aquella historia que contábamos de aquel hijo, hermanos, que se le murió, ¿se acuerdan? Ayunaba y lloraba y estaba tirado en el piso, le avisaron que había muerto, se levanta, se lava, se cambia y se va al templo a adorar. Y luego regresa y dice, póngame la mesa, voy a comer. ¿Cómo, David? ¿Cómo haces eso? Si cuando estaba vivo orabas, estabas tirado. Sí, dice. ¿Qué puedo hacer? ¿Puedo yo traerlo otra vez a mí? No, dice, más bien yo voy a donde él está. Qué fuerza, qué fe, qué mentalidad, hermanos. Ojalá que esto nos ayude, hermanos, estas lecciones nos ayuden. Si está pasando eso, confía en el Señor y tome fuerzas de su palabra, de sus promesas. Se acaba de pasar y todavía anda así como que débil, fortalezcas en el Señor. Y si le llega a pasar, no se le olvide lo que hemos aprendido en estas lecciones para nuestra vida, ¿ok? Lo que debemos saber con respecto al Valle de las Sombras. ¿Qué debemos saber? Bueno, dice ahí la palabra, el versículo 4. Fíjese cómo comienza el versículo 4. La palabra aunque. Aunque. ¿Eso qué significa? A pesar de que el Valle de las Sombras, hermanos, no es algo que yo pueda evitar. Es algo que es inevitable. O habrá alguien aquí en este mundo que diga, yo no he sufrido jamás, nunca. Y diga, y nunca sufriré, y nunca tendré dolor, y nunca lloraré. ¿Habrá alguien que pueda decir eso? No. Hasta el más rico y más poderoso ha llorado, se ha dolido. El joven y bello ha pasado por cosas difíciles, claro que sí, ha pasado por ese valle de sombras. Hermano, queremos decir que el valle de sombras en la vida de uno es inevitable. Dice el texto, hermanos, Juan 16:33. Jesús hablando a sus discípulos, estas cosas os he hablado para que en mí tengan paz. Mi palabra tiene el propósito de que ustedes tengan paz. Por eso qué bueno que está aquí, para que la palabra le dé consuelo y le dé paz. En el mundo tendréis aflicción. No dice, a lo mejor tendrán aflicción. No, dice, van a tener aflicción. Pero confiad, yo he vencido el mundo. Hermano, el valle de sombras, de muerte, es inevitable. No se sorprendan. Un día nos tiene que llegar, o tenemos que pasar por allí. Yo sé si ya pasó, está pasando o va a pasar, pero eso debes de estar consciente. Aunque, es decir, está implicando la idea de que puede sucedernos y incluso será inevitable. Nada más la pregunta, ¿está preparado? Este pasaje, hermanos, donde dice, aunque ande en sombra de valle de sombra de muerte, hermanos, debo entender que este valle es impredecible. Es decir, que muchas de las veces no sé cuándo va a llegar. Impredecible es de que no tengo controlado la situación o las cosas. Impredecible es en un momento suena el teléfono y cambia la situación. Impredecible es que no lo esperaba y ahora lo tengo.
dice el texto de Jeremías 4:20. Quebrantamiento sobre quebrantamiento es anunciado, porque toda la tierra es destruida. Y dice la frase, de repente son destruidas mis tiendas. De repente, hermanos. Ese valle de sombras no quisiéramos andarlo, pero es inevitable. Y déjeme decirle, es impredecible, porque las cosas pasan de repente. La otra es la pregunta, ¿estamos preparados? ¿Estamos bien agarrados del Señor y de la palabra? Jesús dijo, estas cosas os he escrito para que ustedes tengan paz. Y la van a necesitar porque en el mundo van a tener aflicción. Qué difícil es cuando nos agarran, hermanos, lejos de Dios, separados de Dios. Qué difícil es cuando nos agarra la situación difícil y complicada, cuando nuestra fe está débil, frágil y no podemos sostenernos. Qué difícil, hermanos. ¿Estamos preparados? Porque ese valle de sombra de muerte, hermanos, además de ser inevitable y predecible, es imparcial. Es decir, no porque yo soy guapo y joven y bello, a mí no me pasan las cosas. No, es imparcial. Es decir, las situaciones difíciles, hermanos, agarra parejo, ¿verdad? No importa quién seas, ni cómo te llames, ni dónde vivas, ni a qué te dediques. Las pruebas, las dificultades vienen, hermanos, a todos. Además de ser imparcial, hermanos, algo que debemos saber. Ese valle de sombra de muerte no es para siempre. Es temporal. Es por un ratito nada más. Porque dice un dicho que no hay mal que dure. Y humano que los aguante. No, gracias a Dios, que esto no es para siempre. Que la prueba, la dificultad, el dolor es para siempre. Gracias a Dios, porque el texto dice de 1 de Pedro 1:6, dijo Pedro hablándole a la iglesia, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Tenemos que ser afligidos en diversas pruebas, pero ¿por cuánto tiempo, hermanos? Hermana Valeria, ¿no da un consuelo esto? Que nomás un ratito. O sea, sí va a doler, sí va a caer y llore, pero dice el Señor por un poco de tiempo. No se le olvide eso. Es momentáneo. Y en eso que usted está pasando debe de aprender varias cosas. Debe adquirir sabiduría. Esto no va a ser para siempre. Esto no va a ser eterno. Yo sé que a empezar dijeron, yo quiero que ya pase, Señor. Bien, va a ser lo que sea necesario. Apocalipsis 2:10, ¿verdad? He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros a la cárcel y tendréis tribulación por 10 días. Solamente dice 10 días. Tendréis tribulación por 10 días. 10 días a 31 días que tiene el mes, es menos de la mitad, la tercera parte. Pero como quiera, cala, duele. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Esa sombra de valle de muerte, hermanos, no es para siempre, es temporal. No se nos olvide, es inevitable, es impredecible, es imparcial, pero es temporal. Es que se me está lloviendo sobre mojado. Aguanta, no va a ser para siempre. Confía en el Señor, mantente firme, serás probado, pero sigue adelante. Hubo un profeta que le dijo a Dios que su esposa iba a morir. ¿Quién fue? ¿Se acuerdan qué profeta le dijo a Dios que tu esposa va a morir? ¿Se acuerdan o no? ¿No? Y le dice, no llores, y no vas a llorar por ella. La alegría de tus ojos será arrebatada. Yo le preguntaría a ese profeta, vea, ¿a usted le gustaría que se muriera su esposa? No. ¿A usted le gustaría que su esposo se muriera?
No, porque si mi esposo se muere, mi mundo se me cae. ¿Hay viudas aquí, no? No queremos eso. No queremos eso. Es algo difícil de lo cual yo tengo que estar parado y fuera. No quisiera eso. Pero hermanos, ahorita en este momento, usted cree que por la guerra no hay gente que está perdiendo a sus esposos. Por la guerra ahorita están perdiendo a sus hijos. Duro, hermanos. Pero aquí el punto es, estoy yo en el Señor. Dios, dame fuerzas. Dios, dame fuerzas. Haz que este salmo no nomás lo diga de memoria, que lo pueda sentir y lo pueda creer para salir adelante cuando venga la prueba, la dificultad. Por eso esta lección, hermano, no creo que nada más para entretenernos aquí, sino para que ustedes hagan esta palabra suya, la guarden y los mantengan en los tiempos difíciles. Ese valle de sombra es inevitable, es impredecible, es imparcial, es temporal. Que nunca se lo olvide, que siempre tiene un propósito el sufrimiento. Tiene propósito la prueba. ¿Qué propósito tendrá la prueba, hermanos? La dificultad, los momentos difíciles. Lo hemos venido diciendo. Hacernos más fuertes. Aumentar la fe. ¿Cuál propósito tiene si es llorar y llorar? No quiero eso. El Señor dice, en ello hay propósito. ¿Iba a decir algo, Humberto? Es cuando la persona que pasa por esto o aquello se prueba, grita, ay Dios, Grita. Clama a Dios. El propósito entonces quizá a lo mejor sea clamar a Dios. Acércate a Dios más. Porque si quizás no me hubiera pasado esto, yo no hubiera doblado rodillas. Yo no hubiera buscado al Señor como ahora lo estoy buscando. No podría yo ayudar a aconsejar a otro si es que yo no hubiera pasado por ahí. Yo no hubiera podido consolar a mi hija si yo no hubiera pasado por ahí. Tiene propósito. Tiene propósito. Nunca se nos olvide. Hay sabiduría detrás de todo esto. Ok. 1 Pedro 1:7 dice, para que sometida a prueba vuestra fe, aunque más preciosa que el oro, ese oro que se prueba con fuego, para que sometida a prueba vuestra fe, esa fe sea probada con fuego, para que cuando venga Jesucristo, esa fe sea hallada en qué, hermanos? Esa fe sea hallada en alabanza, esa fe sea hallada en gloria, esa fe sea hallada en honra, cuando Cristo venga. Porque esa fe pasó por fuego, fue probada, y ahí está, se mantiene firme a pesar de ojalá así sea, hermanos, cuando el Señor venga o cuando el Señor nos llame. Buen siervo fiel. Escuchar esas palabras no me gustaría. Buen siervo fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te voy a poner. Entra en el gozo de tu Señor. Y aquí estamos, hermanos, con luchas, con pruebas, con dificultades, con lágrimas, pero no nos soltamos. Y seguimos siendo fieles, seguimos reuniendo, sigo cantándole al Señor, sigo orando y sigo haciendo su voluntad a pesar de pero ¿por qué no tenía miedo? Porque iba a confiar en alguien que lo traía el bastón para salvarlo, para resistirlo. Entonces, hay aquí que estas pruebas que han de venir a la humanidad, incluyendo los cristianos, esas pruebas que vienen,
tanto a uno como a otro le está pidiendo Dios que se agarren del que tiene el poder para salvar, para sanar. Y Él salvará de la muerte y del hoyo de la muerte a aquel que confía en Él. Entonces, indiscutiblemente, el fin de todas las cosas es teme Dios, guarda lo que te está diciendo, depende de Él. Aprende a depender de Él. Será victoriosa. Es un dolor que no que dure mucho tiempo. Ese es Si le lleva la muerte y va confiado en el Señor, pues bienaventurado que muere en el Señor. Ok, muy bien, bueno, gracias. De hecho, tiene que ver con lo que sigue. ¿Cómo ser victorioso ante el valle de las sombras? Número 2. No se desanime. El texto dice, no temeré mal alguno. Es una decisión. Porque medio hay, miedo hay. No me diga que no hay miedo. Miedo hay. Pero decidir no tener miedo. Tomar la decisión. No, Señor, voy a seguir adelante. Mis rodillas me tiemblan, pero voy a seguir adelante. Me duele todo el cuerpo, pero voy a seguir adelante. No temeré mal alguno. No se desanime. Yo sé que las situaciones en la vida, hermanos, depende, ¿verdad? Varía en su grado de dolor, de tristeza, de desesperación, pero sea cual sea, está difícil, ¿verdad? Es complicado. Por Dios, no, él está pasando menos situación difícil que yo, o viceversa, ¿no? Cualquiera que sea, cala, duele y da miedo, pero no se desanime. Decida no tener miedo. David dijo, yo voy a tomar la decisión de no tener miedo. No temeré mal alguno. Me puedo imaginar ese valle de sombras, hermanos. Ahí va el pastor que le agarró la tarde, que le agarró la noche. Y estaba en una llanura, pero ahora tiene que pasar por ese valle. Y nada más de asomarse, la sombra se hace espesa. Porque las mismas, el mismo campo, ¿verdad?, geográfico no hace que la luz llegue, pero dice, voy a pasar por ahí. Hojitas, agárrense, vámonos. No temeré mal y seguir adelante. Y aquí pongo el ejemplo de David, pero antes, hermano Salomón. En el sentido que nos incumbe como congregación es nuestra mirada o nuestra confianza y aún nuestra fortaleza a veces depende del que está adelante, del que va adelante, de los que van adelante. Cuando faltan o dejan de estar, el grupo lo siente. Como una familia falta cabeza o la cabeza y la familia se desintegra. Bueno, ¿qué es la idea? La idea es que la motivación tan buena es que pongamos nosotros siempre el autor, Recordar eso. De hecho, eso que usted comenta tiene que ver con esto. Cuando David está ante aquel hombre grandote, fortachón, llamado Goliat, y sale Goliat, porque dice la Biblia que todo el pueblo, todo el ejército de Saúl estaba temblando, hermanos. Y cada vez que salía el gigante a provocar al ejército de Israel, hermanos, todos temblaban y preguntando, ¿quién va a ir a hacerle frente a él? ¿Quién? Y llega David. Él no estaba ahí en las filas, ahí él nada más fue a ver cómo estaban sus hermanos, ¿se acuerdan de eso? Y le llevaba, creo que quesos y no sé qué más, unas gorritas de esas por su mamá, a los papás, ay, para que se los lleves, porque no sé cómo están tus hermanos, ándale, ve a ver la guerra. Allá va David, y que escucha aquel hombre,
quien venga a pelear conmigo. Si me gana, nos sometemos a ustedes, pero si yo le gano a ese, todos se van a someter a nosotros. Y todos los días salía, en la mañana y en la tarde, provocar y todo lo más oía. Y David escucha, dice, ¿quién es este gigantón que viene a provocar a los escuadrones de Israel? ¿Por qué habla así, hermanos? Todos veían al gigantón bien armado con su jabalina, su casco de bronce, su fuerza, hermanos. Pero David no veía eso. ¿Qué veía David? ¿Qué veía David? Dijo, hermano, lo que veía David era un monote grandote para no fallarle. Pero ¿sabe qué veía David, hermanos? Veía el poder de Dios más que ese gigante. Y esa es la diferencia. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. ¿Qué estamos pasando? ¿Qué prueba estamos pasando? Miren. Entonces David dijo al filisteo, tú vienes a mí con espada, con lanza y jabalina. Todo el mundo veía eso. Veía al filisteo. Todo el mundo veía el tamaño de su espada, el tamaño de su lanza y el de su jabalina. Él veía, estaban impresionados. Pero ¿sabe qué veía David? David veía esto. Mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Yo no veo, yo puedo ver a David que él no veía el problemón que estaba ahí. Él veía el poder de Dios para destruir a ese, quitarlo de ahí. Es lo que debemos hacer. Yo sé que el problema está encima de nosotros, la situación difícil está delante de nosotros. Alcancemos a mirar más allá. ¿Acaso Dios no es más grande que nuestros problemas? ¿Que acaso Dios no tiene el poder suficiente para resolver nuestros problemas? Entonces, como David, no nos centremos en lo grande y poderoso y temible que es la situación o el problema. Veamos quién está allí para ayudarnos. No se desanime. Decida no tener miedo y ponga la mirada, como decía el hermano, en el autor y consumador de nuestra fe, nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que tenemos que hacer. En lugar de poner la mirada en el problema que tenemos, bueno, está bien, hay que mirarlo. Pero recuerda, hay alguien más grande detrás de ese problema. Y se llama Dios Jesucristo. ¿Cómo ser victorioso entre el valle de la sombra? Recuerde que no está solo. Recuerde que no está solo. ¿Qué dice el Salmo? No temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. No se le olvide. Recuerde que usted no está solo. No estamos solos. No están solos. No está usted solo o sola. Tú estarás conmigo. No es la misma promesa que Jesús dijo a sus discípulos: y he aquí yo estoy. Y he aquí yo estoy con ustedes solamente los domingos. ¿No cuándo? Todos los días hasta que el mundo se acabe. ¿Cuál es esa cita? A ver si es cierto. ¿Dónde viene esa cita? ¿Y saben? He aquí yo estoy con vosotros todos los días. Hermana Consuelo, ¿sabe dónde está esa cita? ¿No? A ver, vamos a preguntarle al hermano, ¿quién? ¿Sabes? Está en Mateo, bueno, ya nos ayudó. A ver, ¿dónde, hermano? Mateo en el 28, 20. De hecho, es el último versículo. Es el último versículo del libro de Mateo. ¿Es correcto o es incorrecto? A ver, ¿ya lo checaron? No. Voy a decirle, hermano, me están mensajes, hermano. Estoy sacando la mano. ¿Sí es Mateo 28, 18, 20? ¿Qué dice? Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Lo creemos? No. Entonces, para poder ser victoriosos ante el valle de sombra de muerte, hermanos, debe recordar que no estamos solos. El Señor está con nosotros.
Aunque en el cuarto no haya nadie, ¿verdad? Físicamente. Aunque en la semana nadie me visitó, aunque en el mes nadie me habló. No, es eso. Bueno, cuando Pedro comenzó a hundirse con el nudo en el agua, ahí estaba el Señor para salvarlo. Ahí está. Así es. Y en la vida, hermanos, ¿no le ha pasado que de repente no supo cómo llegó, pero llegó la solución al problema? Historias de esas podemos contar. Pero recuerda algo muy importante. Usted debe tener una buena relación con el Señor. Tú estarás conmigo. O a menos que lo haya sacado de su casa, a Jesús, a Dios. O a menos que lo haya sacado usted de su familia. O a menos que usted lo haya sacado de su corazón. Ahí sí. Porque el Señor no va a estar a fuerzas y obligado aunque usted no quiera. No, si tú no estás, yo me jalo. Sí, hermano. Hermano, primera de Pedro 5:7 y Mateo 11:22. Dios en ambos versículos nos indica que nosotros dejemos todo a Él, todas nuestras cargas, cosas con las que nosotros no podemos. Pero créame que en la adversidad, en una situación difícil, uno de repente olvida quién es o quién está, si un hombre puede ser. Había un versículo que usted nos puso la semana pasada y la pasada que decía, aunque te arranques. Entonces, son cosas que a veces uno en momentos que no estás esperando. Yo una vez le comentaba a una hermana, le decía, hermana, no estoy preparada para esto, pero no quiere decir que los valles de sombra de muerte se vayan a alejar de nosotros, sino que Dios va a estar en nuestro proceso y nos va a enseñar cómo hacerlo, pero siempre y cuando no olvidemos todos estos textos tan importantes para nuestra vida. Claro que sí, hermano. Y aquí otra vez, gracias, hermano. Lo importante aquí es cómo está nuestra relación. David estaba bien seguro porque si yo confío en él y estoy en su voluntad. Nadie se atrevió a pelear con ese gigantón, más que él, porque él sabía quién iba con él, a quién servía, a quién agradaba, a quién obedecía. Por eso es bien importante, hermanos, que nosotros constantemente estemos cuidando, fortaleciendo nuestra relación con Cristo, escuchando su palabra, dándole tiempo a Él, haciendo esfuerzo y, ¿por qué no, sacrificio por agradar a mi Dios, a mi Señor? Esfuerzo, levantarme temprano, llegar temprano, obedecer, no tener vergüenza, poner las cosas de Dios en primer lugar, enfocar a mis hijos, a guiarlos en las cosas de Dios, y aunque no quieran, voy a enseñar, voy a inducir mi matrimonio en el Señor. Esforzarnos, la pregunta es, ¿esta semana nos esforzamos en las cosas de Dios? ¿Hicimos lo necesario para que mi relación con el Señor esté estable y buena? ¿O cómo está mi relación con Él? Tenemos la fe en Dios ya puesta, esperamos en Él. Necesitamos no quitar la mente de lo que Cristo puede hacer con nosotros sin pedir permiso en el hospital, ni en la cárcel, ni en la casa. Porque Él entra, no tiene que abrir puertas literales. Él se presenta y pasa sobre la gente que no tiene por qué pedirle permiso. Pasa. Entra a los hogares sin que los puertos estén abiertos. Pero, ¿para qué iba? ¿A qué va a entrar Él? Pues a saber que tiene la fe puesta en Él. Claro. A aquel que espera que lo levante o espera que le dé unos problemas. Al que espera. Pero el que no, pues ¿para qué entra a veces? Es interesante. Tiene que ver con la predicación en la mañana. Si se queda, no se va. No, ¿cómo voy a ir? Si la adoración dura 2 horas, ¿cómo voy a ir? Y se queda, de eso vamos a hablar. Ese que entra. No se vaya más adelante. Isaías 43:2. ¿Le gusta mucho al hermano Miguel? A ver, lean lo que dice. Cuando pases por las aguas,
yo estaré contigo, y por los ríos no te anegarán. Cuando pases por fuego no te quemará, ni la llama arderá. ¿Es uno de los versículos favoritos de usted? ¿Qué le dice este pasaje? Me dirán que esté con otros, pero dice que no teman ni desmayen, porque Jehová estará conmigo. Aunque pases por las aguas, aunque pases por los ríos, aunque pases por el fuego, no te vas a negar, no te vas a ahogar, no te vas a quemar, porque yo estaré. No se le olvide, hermano, cuando esté pasando por ese valle de sombra de muerte, no se le olvide quién está. ¿Cómo ser victorioso ante la valle de la sombra? Saber que el buen pastor, en el buen pastor hay protección y guía. Cuando la frase dice, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Vara, callado. ¿Para qué es la vara, hermanos? En la mano del pastor. Esa vara sirve para muchas cosas. A muchas cosas. ¿Para qué sirve la vara? Bueno, la vara nos la dibujan así, con el palo, ¿verdad? Y luego con un ganchito así. ¿Y la han visto así? ¿Por qué, hermana Lucero? ¿Para qué ese ganchito? Para sostenerla. ¿Mande? Para sostenerla. ¿Sostener qué? El ganchito. Sí, pero ¿para qué se hace ganchito? Agarrarla del pescuezo, ahí está atorada, agarrarla del pescuezo y la jala, ¿o no? Pues sí, hermano, para eso, como gancho, para jalarlo, ya se va yendo. Una varita, para no le vayas acá, ¿o no? Para que canse la comida que no canta. ¿Me entiendes? Sí, ¿me entiendes? Por ahí digo, se está yendo, acá dónde vas, está atorada, la jala. Esa vara abre camino, tumba maleza, vamos. Ahí está, mírela. Mírela, ahí está el hermano, para que más, si no entendió, ahí está. El bastón del hermano. No será mucho más larga. Oh, sí, grande, larga. Cuando estaba cayendo. Y dura o maciza. Bueno, ¿para qué? Pues cuando vengan los animales rapaces que quieran devorarla, voy a andar. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aullaba el coyote, el lobo en la noche, estaban dormiditas, nomás con que estirara el bastón, en la vara el hombre, una extensión le tocaba, ya estaba temblando, que ahí viene el lobo, además le tocaba. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Saber que el buen pastor, en él hay protección y guía, y también corrección. También corrección, porque la vara también corrige, ¿no dice Proverbios? Corrige al niño con vara, porque la vara lo hará apartar de su necedad. Ay, hermano, entonces sí, dice la Biblia, porque el niño consentido avergonzará a su madre. Eso dice. Exactamente, si lo amas, estás corrigiendo. Entonces, yo debo entender que el buen pastor está para protegerme, está para guiarme, pero también para arrimarme tierrita, corregirme también. Y es necesario, porque en eso hay amor también. Hay amor. ¿Ok? Entonces sí puedo pasar ese valle de sombra de muerte, porque yo tengo un buen pastor que me protege, me guía y me corrige. Aunque ande valle de sombra de muerte, hermanos, no es señal de ausencia del Señor. Las sombras, la oscuridad, no. Es el lugar donde la presencia del Señor está más cerca, es más real. Ahí es donde tú sientes realmente la presencia del Señor. Ahí está. Para terminar, hermanos, fíjense cómo lo maneja David. Aunque ande en sombra de valle de muerte. Las sombras son simplemente sombras, hermanos. En ocasiones la sombra es más grande que el objeto, ¿sí o no? Debe entender que las sombras a veces son más grandes que el propio objeto. Y a veces así están las cosas. A veces el problema lo vemos más grande de lo que es. No se lo olvide.
2. La sombra puede asustar, pero nunca, ¿o sí? Ay, viene la sombra, me va a destruir. Es una sombra, no le tengas miedo. Las sombras pueden asustar, pero nunca destruir. Y 3. Si hay sombra, es porque detrás hay. ¿Quién es esa luz? Es nuestro Señor Jesucristo y su palabra. Dios